Hola, el Señor le bendiga. Estamos una vez más conectados, conectadas y espero que sea de tremenda bendición como cada día sábado. Les voy a invitar a que oremos un poquito, ¿cierto? Para comenzar con bendición como corresponde, con temor y temblor ante la presencia de nuestro Dios. Bien, en el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, oramos en esta hora para dirigirnos con un corazón humilde, implorando su presencia, su protección y que tenga usted cuidado de cada uno de nosotros y nos ayude para que esta palabra pueda quedar guardada en nosotros y podamos hacer uso de ella en el momento en que lo necesitemos, que sea urgente para nuestras vidas. Señor, gracias porque cada palabra que usted nos entrega es hermosa, es de bendición y de comienzo a fin, Señor, seas tú quien obre los corazones, Señor, de cada uno y de cada una y me ayudes a mí, Señor, a poder entregarla con un corazón humilde, Señor, y con la dirección, por supuesto, de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de un tema importante, eh, muy importante, que tiene que ver con las emociones. Así se llama nuestro tema estudio de hoy, las emociones. Yo voy a leerle un poquito. Dice, la emoción es un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. El sentimiento es la autopercepción de una determinada emoción. De una determinada emoción es la expresión subjetiva de las emociones. Las emociones son sentimientos muy intensos de alegría o tristeza, producidos por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. ¿Cierto? La emoción. Por ejemplo, si de pronto así yo estoy acá en mi casa y siento una emoción, ¿cierto? Que estremece, porque eso es lo que leíamos, ¿cierto? Es una explicación de bastante aceptable todo esto porque es lo que dicen los especialistas, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo siento una emoción y esa emoción me estremece y me hace conexión por un recuerdo que yo tengo en mi mente, ¿cierto? Eh, Sentí así llover y me emociono. Y esa emoción hace que el subconsciente libere, ¿cierto? Un recuerdo mío. Un recuerdo de cuando yo era niña, de cuando yo estaba en el campo, ¿cierto? Y sentí agua como llover. Entonces yo relaciono eso inmediatamente a cuando yo era niña y llovía en el campo, que era hermoso, me encantaba. Entonces son recuerdos. ¿Se fija? Es un ejemplo para que vayamos entendiendo y así vamos a pasarlo súper. ¿Ah? Y ustedes vayan entendiendo sus emociones. Las emociones generan los sentimientos. Sentimientos de esto, lo otro, en fin. Eh, la Biblia nos entrega una amplia gama de emociones positivas o negativas, de las cuales podemos identificarnos cada uno de nosotros, nosotras, a conciencia. ¿Ah? Cada uno sabe cuáles son las emociones que se le escapan de las manos. Mire, vamos a tomar como referente un versículo de que está en Romano, en el capítulo 13, que es el verso 14, y dice, eh, y no proveáis para los deseos de la carne, porque las emociones, ¿cierto?, son diversas. Es una amplia gama, como decíamos, ¿cierto? Y entonces, cuando son emociones negativas, se nos complica la cosa. Mire, eh, 4.300 años más o menos antes de Cristo, comenzó lo que es la creación, ¿verdad?
y Dios creó a la primera pareja humana, Adán y Eva y todo, y ya habían emociones negativas en ellos, ¿cierto? En Eva, el desobedecer, ¿cierto? La emoción de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me tinca, lo que me agrada. Y el varón, ¿cierto? Adán tuvo miedo, ¿cierto? Quiso ocultar su error, su pecado. Entonces, cuando sintió a Dios, se escondió porque tuvo miedo. ¿Ve? Ahí hay un sentimiento de miedo, emociones que, que nos delatan, ¿verdad? Bien, y eso fue, como le digo, 4.300 años más o menos, porque no hay grandes registros de ese tiempo, pero más o menos antes de Cristo. Y en el primer siglo nos encontramos, ¿cierto?, con un abanico de emociones en cada ser humano, ¿cierto? Lo vemos en la forma que reaccionaban ante la presencia del Señor Jesucristo cuando comenzó a cumplir su ministerio, ¿verdad? De cómo unos le rechazaban, otros le aceptaban, otros lo odiaban, otros lo querían matar, y de los 12 discípulos que él eligió, ¿cierto?, para que anduvieran junto a él y aprendieran y todo, que posteriormente iban a ser los apóstoles, ¿verdad? Ahí vemos entre ellos mismos así sentimientos de traición, de envidia, de agresividad, eh, no sé, de cobardía, de presuntuoso, de impulsividad, entre los que estaban más cercanos a él. ¿Se figura? Ahí solo demuestra, pero usted ve cómo reaccionaba la gente, usted lee la Biblia, ¿verdad? Y le duele el corazón de ver cómo las personas lo rechazaban. Pero fíjese que así y todo, el Señor Jesús nos echó para atrás, siguió adelante, porque Él sabía quién era, de dónde venía y para dónde iba, ¿cierto? Eh, que esa seguridad a veces nos falta a nosotros. ¿Quiénes somos? Somos hijas de Dios, hijos de Dios. Debemos seguir el camino que Él nos trazó y que ese camino que Él nos dejó, esas huellas que Él nos dejó, quedaron marcadas con sangre, no con cualquier cosa. Mire, esto de las emociones es difícil controlarlas, pero ¿sabe quién nos ayuda para poder lograr la victoria en cuanto a esto? El Señor Jesucristo. La presencia de Él es lo único que nos puede ayudar a combatir eh, las secuelas que pueden dejar las emociones, las consecuencias que pueden dejar las emociones, porque no siempre nos dañamos a nosotros mismos, sino que dañamos a todos los que están cerca nuestro, a nuestro entorno, ¿cierto? A veces nos ponemos invasivos. Queremos muchas veces mandonear todo lo que podamos, ¿verdad? Todo lo que está cercano, todo lo que logremos tocar, alcanzar, lo queremos nosotros mandar, ordenar. No es así. yo con suerte logro mandarme a mí misma, porque me cuesta controlar mis emociones, como creo que usted también. Es una complicación el lograr tener dominio de nuestras emociones. Así que déjese de preocuparse de lo externo, de lo ajeno, de lo que no nos corresponde y dediquémonos a nosotros mismos, para ser superiores, para crecer, para perfeccionarnos. Porque fíjese que el Señor nos dice que todos nosotros ofendemos mucho. No es que ofendamos un poquito, nosotros todos ofendemos mucho, dice en el libro de Santiago. Entonces, figúrese, si nosotros estamos, se nos da eso de esa facilidad, ¿cierto?, para ofender a las personas. Entonces, ya tenemos una tarea, estar siempre corrigiéndonos, ¿cierto? Porque la palabra nos dice eso, entonces debemos corregirnos conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Y aparte de eso, dice que porque mire, si nosotros ofendemos tanto, yo creo que el Señor Jesús dirá, ya esta ya se le está pasando la mano. Así que voy a ponerlo en prueba, a ver qué hace cuando yo lo pruebe, a ver hasta dónde le llega la fe, a ver qué va a hacer. Somos probados, ¿verdad? Porque el Señor tiene que saber pues, si somos oro de verdad o no, o nos vamos a derretir todos, somos aleaciones nomás. No, es cierto que no.
Somos capaces. Entonces, ¿sabe qué producen las pruebas? Nos perfeccionan, nos ayudan a madurar, nos hacen mejores creyentes, mejores cristianos, mejores evangélicos, ¿cierto? Eh, Somos superiores. ¿Ah? Entonces, eso no, por eso no hay que molestarse cuando está en prueba, porque el Señor dice que debemos tener sumo gozo, o sea, mucha alegría cuando somos probados, porque es para mejor, pues. Vamos a, vamos a terminar la prueba y vamos a ser mucho mejores que antes. ¿Ah? Y, y eso de tener dominio de nuestras emociones está ahí, po. Si somos, por decirle algo, que es lo más conocido, envidioso, materialista, eh, no sé, cualquier otra emoción que genere sentimiento adverso, usted verá el que tiene. Yo me acuerdo de este porque son los más conocidos, ¿verdad? La gente generalmente es envidiosa. Entonces, para que si usted lo tiene, si yo lo tengo, tenemos que preocuparnos de acercarnos al Señor, de tener presente su palabra y ver cómo ella nos ayuda, cómo nos enseña, cómo nos corrige, cómo nos endereza, ¿cierto? Cómo nos ayuda a caminar un poquito más derecho. Entonces, eso es tener dominio de nuestras emociones. Él nos ayuda, el Señor Jesús nos ayuda a tener dominio de nuestras emociones para que al ser liberados, ¿cierto?, de nuestro subconsciente, todos estos sentimientos ¿verdad? Nosotros digamos, no, esto está mal, no, esto no lo voy a hacer, no, esto no lo puedo tener en mi corazón, no, yo no puedo tener esto en mente, no, yo no voy a hacer esto. Entonces el Señor nos ayuda, Él nos aviva, ¿cierto? Nos remueve la conciencia y nos ayuda a estar recordando, ¿verdad?, lo que nos han enseñado, lo que la Biblia nos dice, y eso nos va a ayudar a ser mejores, pues, ¿ve? Y mire, dice en el libro romano, no proveer, claro, es cierto, nuestro referente, no proveer los deseos de la carne, o sea, ¿cierto? Y así lograremos el control de nuestras surtidas emociones, ¿m? Que se desencadenan por estímulos internos o externos producidos por un hecho, una idea, un recuerdo. ¿Ya? Le gustó tal vez en el pasado hacer ciertas cosas que no estaba tan bien y de repente su subconsciente lo libera, es cierto, porque se emociona, viene la liberación y viene el sentimiento pero si es malito, anúlelo en el nombre de Jesús y diga, no, yo ahora soy distinta, yo ahora soy diferente, así que no, ya ahora eso no. Y porque podemos, mire, podemos y debemos tener control, tener un control emotivo, ¿cierto? Nosotros debemos controlar nuestras emociones. Es un control emotivo, ¿cierto? Por y para Jesucristo, ¿cierto? Es por Él, ¿cierto? Por lo que nos enseña. Y para ser mejores instrumentos en sus manos. ¿Qué le parece? A empezar entonces a controlar nuestras emociones negativas, de las positivas no, pues crezca en ellas, fortalezcase, solidifíquese en ellas, pero las negativas, esas no, diga no, y ahora ya tiene conocimiento de cómo buscar la ayuda en el Señor para tener el control de esas emociones que generan sentimientos negativos y que no nos convienen de ninguna manera. Entonces, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra sea de ayuda en su vida como creyente, como evangélica, evangélico, que sea una tremenda bendición, porque para mí también lo es, porque en primer lugar, ¿cierto? Entra a mi corazón y de ahí yo se lo comparto. Entonces, así como ha sido bendición para mí, que sea también para usted. Espero que se alegre usted, se goce con esta palabra y que la reciba de buena manera, ¿cierto? Y así honra al Señor Jesucristo, que es su Salvador y mi Salvador. Nos vemos el próximo sábado. ¡Mua! Grandes bendiciones. Cuídese.